Dice que está grabando, así que efectivamente se está grabando, después vamos a tener que editar porque se grabó desde el principio y está toda esta cuestión que del tiempo de espera. Bueno, ahora sí vamos a compartir un poco el blog. La clase pasada habíamos empezado a hablar de la fuerza de roce, ¿bien? Y ahí se ve la presentación. En líneas generales habíamos dicho que la fuerza de roce se producía siempre que haya un movimiento, ¿sí? Siempre que haya dos superficies en contacto, ¿bien? Y eso se debe a las irregularidades de las superficies. Por más lisitas que parecen, las superficies tienen irregularidades que cuando una se pone en contacto con el otro, produce esta fuerza que se llama fuerza de roce. ¿Qué es lo importante? Lo importante son las leyes de las fuerzas de roce. Una de ellas nos dice que presenta tres leyes, la fuerza de roce se pone en movimiento siempre, es decir, cuando tengamos que hacer los diagramas de cuerpo libre, siempre antes de dibujar la fuerza de roce nos tenemos que preguntar hacia dónde se mueve el cuerpo y dibujarla en sentido contrario. Si se mueve a la derecha, la dibujo hacia la izquierda, si se mueve hacia la izquierda, la dibujo hacia la derecha, si se sube, la fuerza de roce va para abajo y si baja, la fuerza de roce va para arriba. Siempre opuesta al movimiento. Bien. La fuerza de roce es proporcional a la normal. Y la fórmula es esta. Fuerza de roce es mu, es una letra griega, perdón, es una letra griega, pero es una u, pero es una mu por normal. Y después te dice que no depende de las superficies, sino que dependen de la masa de esa superficie, ¿bien? De la masa, de la cantidad de kilogramos que forma la superficie. Porque fíjense que la fuerza de roce no actúa en ningún momento ni aparece alguna magnitud que esté relacionada con la dimensión del cuerpo, como sería su alto, su ancho, su volumen, su superficie. No, simplemente es mu por normal. Y la normal vamos a ver que depende del peso del cuerpo, que a su vez depende de la masa. Bien, así que lo que me define la fuerza de roce es la masa del cuerpo. Bien. Y tenemos dos fuerzas de roce, cinético y estático. Bien. Estático es cuando el cuerpo está quieto y cinético es cuando el cuerpo está en movimiento. La fuerza de roce estático siempre es mayor a la fuerza de roce cinético. Es decir, cuando un cuerpo está en reposo y yo lo quiero empezar a mover, tengo que aplicar una fuerza mayor a la que luego debo aplicar para mantenerlo en movimiento. Dicho esto, vamos a hacer problemas. A ver, esto que me pareció. Esto es lo de caída y tiro que quedó ahí. Ahora les voy a compartir la pizarra. Vamos a trabajar con la pizarra y vamos a hacer problemitas. Bien. Nos dice, el primer problema, una caja de 60 kilogramos de masa se encuentra en reposo sobre un suelo horizontal que posee un coeficiente estático de rozamiento. Uy, perdón, chicos, pero estoy muy cansada esta hora. De 0,6 y cinético de 0,25. Calcular la fuerza mínima necesaria para comenzar a mover la caja. Yo les cuento que hay un ejercicio que va sí o sí en el parcial, el que no aprueba o no regulariza, va sí o sí en el final, que es un ejercicio como este, pero más completo. Es decir, pido la fuerza mínima, pido la aceleración, pero después pido más cosas. Pido la distancia recorrida, pido el trabajo, que ese tema todavía no lo vimos, pero van a ver que es un problema integrador, porque vamos a meter todo lo que vimos viendo hasta ahora, así que a prestar mucha atención. ¿Ok? Bien,
Isabel, ¿Sí? agrandar la pantalla un poquito. Bueno, Gracias. está grande, pero bueno, como vos estás por el celu, por ahí la ves chiquitita. Bien, nos dice, una caja de 60 se encuentra en reposo. Uy, me salió choquísimo eso. Empezamos a dibujar las fuerzas. Esta es la caja, esta es la superficie de apoyo. ¿Qué fuerzas actúan sobre él? Díganme ustedes. La primera. La normal. La normal. Igual hay una que el peso va primero y después la normal, que es la reacción del peso. Bien. Bien, por ahora normal y peso. Y yo quiero empezar a moverla, porque yo digo la fuerza mínima para comenzar a mover la caja. O sea, yo necesito aplicar acá una fuerza que mueva mi caja. Como la fuerza hacia acá, dijimos que la fuerza de roce siempre se opone al movimiento, o sea que la fuerza de roce estaría acá. Como el cuerpo está en reposo, esta fuerza es una fuerza de roce estático, ¿ok? Es una fuerza de roce estático. Bien, para empezar a moverla, se supone que yo tengo que vencer esta fuerza. Es decir, esta fuerza, para que esto se empiece a mover, tiene que ser igual a esta. Y vamos a calcularla. Fuerza de roce estático. Fuerza de roce, vimos en la fórmula, es mu por normal. Yo acá lo tengo el coeficiente de rozamiento estático, que es 0,6, y ahora debo sacar la normal. Para poder sacar la normal, ya lo habíamos visto algo en la clase pasada, yo necesito trabajar con las fuerzas verticales. ¿Bien? Y también habíamos visto que este cuerpo verticalmente está en equilibrio, es decir, no se está moviendo vertical, se está moviendo horizontal. Si no se está moviendo verticalmente, significa que verticalmente está en reposo. Y si está en reposo, significa que las sumatorias de las fuerzas verticales, o sea, en el eje de las Y, me tiene que dar 0. Verticalmente está en equilibrio. ¿Y qué fuerzas tengo en I? La N y la P. Una para arriba y una para abajo, o sea, son colineales, están en la misma línea, que es la línea del eje de las Y, pero con distintos sentidos. ¿Se suman o no se restan? Se restan. Se restan. Ah, no sé, no me contestaban bien, se ve si se me habían desconectado. Se restan. Ponemos la normal que va para arriba, positiva, y el peso que va para abajo es negativo. Normal menos peso es igual a 0. Bien, la normal no la conozco, el peso todavía no, pero lo puedo calcular. Entonces vamos a calcularlo acá. Vamos a calcular el peso. Peso es masa por gravedad. La masa de este cuerpo es de 60 kilogramos. La gravedad ya sabemos que es 9,8. Eso me da 588, ¿qué unidad? ¿Qué es todo esto? Newton. Newtons. Bien, entonces acá voy a poner menos 588 newtons es igual a 0. Por lo tanto, la normal es 588 newtons. Fíjense que yo tuve que sacar el peso para ponerlo acá para poder averiguar la normal. Y ahora voy a usar la normal acá para poder averiguar la fuerza rosa. Esto no tiene unidad, así que da la unidad de esto. Me queda 588 por 0,6. Eso me da 352,8 newtons. Esa es la fuerza mínima que yo necesito hacer para empezar a mover el cuerpo. Menos de esa no voy a vencer la fuerza de roce máxima, que es esta, y el cuerpo no se va a empezar a mover. ¿Ok? Ahí tenemos la fuerza mínima necesaria para comenzar a mover la caja.
Bien. Lo copian, los espero un minuto y ahora empiezo con la otra. No me veo acá, estoy como en la oscuridad. Acá estoy. Estoy en el corner del cuarto. Profe, entonces cuando dicen reposo se refiere a las fuerzas verticales. No, en realidad el cuerpo este estaba en reposo totalmente, en reposo. Estaba quieto. Por eso usamos fuerza de roce estático y no cinético, porque solo lo queremos empezar a mover. Pero lo queremos empezar a mover en el eje de las X. Por eso el eje de las Y, por ahora en estos problemas, siempre nos va a dar 0 esa sumatoria. Ahora, cuando veamos este segundo ejemplo, a lo mejor te queda más claro. Bueno, Bien, ¿puedo pasar ya al B? Bien, la parte B, el apartado B, nos dice la fuerza de rozamiento y la aceleración de la caja si se aplica una fuerza horizontal de 400 newtons. Entonces, ahora vuelvo a hacer un diagrama de cuerpo libre con esta nueva situación que se presenta. Vuelvo a tener peso, que lo saqué ya, 588 newtons. Tengo normal, que ya la calculé, es de 588 newtons, verticalmente está en reposo. Yo ahora le voy a aplicar una fuerza que me dice de cuánto es de 400 newtons, y tengo una fuerza de roce. Mi pregunta es, esta fuerza de roce, este cuerpo se está moviendo ahora, ¿es 352,8 newtons? No, ¿Por qué no? No es, está bien la respuesta, no es. ¿Por no qué es no es? menor porque ya está en movimiento. Muy bien, ya es menor, ya no tengo que usar este mu, que era el mu estático, sino que tengo que usar el mu cinético. O sea que tengo que calcular, esta fuerza de roce que yo calculé acá, es la fuerza de roce estática, y usé el mu estático. Y yo acá, esta es la fuerza de roce cinética, se está moviendo, entonces tengo que usar el mu cinético. La normal es la misma, o sea, eso no va a cambiar, pero sí el mu, que era de, no se ve acá, pero era 0,25 creo, el de roce. Acá dice, sí, 0,25, la de roce cinético. Eso me da 147 minutos. Fíjese que es bastante menor que esta. Bien, ya completé mi diagrama. Ahí saqué lo primero que me pide, que es la fuerza de rozamiento. Ahora me pide aceleración. Esa aceleración tiene que ser en X. Otra vez vuelvo a mencionar que en Y este cuerpo no se mueve. Entonces voy a plantear la ecuación de movimiento que nos plantea la segunda ley de Newton, pero para el eje X. Entonces voy a decir, sumatorias de las fuerzas en X es igual a M por A. ¿Qué fuerzas tengo en X? Acá sí hay aceleración, se está moviendo en X. Yo en X tengo esas dos fuerzas, colineales, ambas horizontales, distinto sentido. ¿Se suman o se restan? Otra vez. ¿Qué hacemos ahí? Se resta. Bien, F menos
F de roce, siempre la F de roce resta, es igual a M por A. Vamos a poner los datos. La fuerza la sé, 400 newton. La fuerza de roce la calculé, 147 newton. La masa, uy, ¿y era 60? Sí. La aceleración no la sé. Resto acá. Y ahora pasa dividiendo. Yo me mezclo con... Voy a cambiar. Vamos a darle lugar para que no moleste. Hay que pasar el Newton. Así es. Hay que desarmar en newtons. Hay que pasar esto dividiendo. Otro 21. 421. Y estamos. ¿Se entendió este? Ahora hacemos otro parecido. Copiamos ese. ¿Estamos? ¿Seguimos con el que sigue? Está muy callado. Sí, profe. Lunes. Muy lunes. Cansado, Isabel. Muy lunes. Sí, yo también estoy cansada. Que bueno, mañana yo no tengo clase. Bueno, ustedes que trabajan, los que trabajan, pero yo mañana pienso descansar un poco. Isabel, ¿falta mucho del programa? Sí. Nos falta el tema que sigue, que es el trabajo y energía. Y en realidad nunca llego a darlo. Calorimetría. No creo que tampoco llegue a darlo. Nos falta terminar con esto y ya empezamos con trabajo y energía. Y con eso terminamos, pero bueno, nos queda nada, no sé, no conté las clases. Claro, por eso, porque yo veo que cada vez se está haciendo más grande el globo para hacer los ejercicios y los problemas. Pero septiembre nos queda una clase más. Y después ya... Perdón, Emilce, no te escuché. No, que decía que la complicación ahora de los problemas, ya están todos los temas y quería saber para el Están parcial. todos los Estaba temas. preocupada por el parcial. Y en esta que está todo, ¿vieron el ejercicio, lo que les decía recién? Claro, por eso. Dice, ¿Se corta? yo te escucho No cortada. escuché nada, pero, Isabel, perdón, porque tengo mal internet y se cortó. nos falta un tema más, una unidad más, que es trabajo y energía, que también está relacionada con esta, para el nivel de dificultad. Claro, porque veo que, Así es. claro, son ejercicios bastante pesaditos y complicados. Integradores porque tienen todo, Sí. todo lo del año. ¿Qué les iba a decir? Acuérdense que los ejercicios, yo por ahí, yo no subí dinámica, pero todo lo de ejercitación está en el blog. O sea, si usted quiere ponerse este ejercicio, entra al blog y en cada tema están todos los ejercicios, ¿ok?
Yo igual voy a subir a Classroom Sí, como para sí. ir viendo, pero ahí siempre hay ejercitación. Bueno, Bien. Por gracias, ejemplo, Isabel. Me asusté. no te asustes. De este ejercicio, por ejemplo, después sigue también, si se movió durante 10 segundos, qué distancia recorrió, y después cuando averiguan distancia recorrida, que es MRV, pido trabajo, porque trabajo ya vamos a ver después, y es fuerza por distancia, entonces necesitamos la distancia, por eso metemos distancia, y ahí yo en ese problema yo puedo evaluar sumatoria de las fuerzas, puedo evaluar si saben segunda ley de Newton, si saben trabajo, si saben MRV, es un trabajo integrador que tiene bueno todo. Mi recomendación es háganlo varias veces, porque me pasa que, como ahora les digo, miren que le voy a tomar este ejercicio, voy a tomar este ejercicio, igual, pero cambiar los números, y después lo hacen totalmente mal, como si yo jamás lo hubiera explicado en la vida, o sea, como que es la primera vez que se sientan en el ejercicio. Y chicos, él mismo, o sea, si ustedes lo hacen 3 veces, y más o menos se memorizan que hay que hacer, después les cambio los números. El ejercicio sigue siendo, no es que le pongo ejercicios totalmente diferentes que se tienen que poner a pensar la dinámica para resolver en el examen. Es el mismo ejercicio con distintos números. Entonces también implica estudiarlos y estudiar física y estudiar matemática cuando no es la teoría, se memoriza el mecanismo, porque para ustedes decir, sí, yo entiendo lo que me contáis, Isabel, pero si vos después lo entendiste, perfecto, pero si vos después no practicás en tu casa, y no sabés los pasos, no sabés la dinámica, no te va a salir. Entonces no se confíen en que sí, yo lo entendí en clase y listo. No, después hay que hacer, hay que estudiar, hay que practicar, hay que hacer solos, comparar, porque si no, o sea, simplemente vuelvo a repetir, yo no les doy problemas que nunca vieron en el examen que se tienen que poner. Son el mismo problema, con distintos números. Entonces, memoricen, fíjense que ahora que vamos a hacer es parecido, el que vamos a hacer, bueno, no, el 3 es diferente, pero el 2 que vamos a hacer es parecido, entonces vamos a poner los pasos, primero hago esto, segundo hago esto, y siempre sigamos esa mecánica, ¿ok? Bien. Dicho esto, vamos al 2. Dice, tiramos de un bloque de masa de 20 kilogramos apoyado en una superficie horizontal con una fuerza paralela de 50 newtons. Ah, ya, no, estamos con el coso. En un cuerpo y dice que le estoy haciendo una fuerza de 50 newtons paralela al piso. Por otro lado, como siempre, sé que sobre él actúa el peso y la normal. Y me pregunta, dice que su coeficiente de rozamiento, dice estático. Yo te lo voy a dejar en un signo de pregunta. Ya vamos a ver por qué lo dejé en un signo de pregunta. Es 0,5. Me pregunta, la fuerza de roce. Primera pregunta. Entonces, fíjense. Vamos a ver cómo son los pasos para calcular fuerza de roce. Y la masa de 20 kilogramos. Después corro el programa y no lo veo más. Bien. Cálculo de fuerza de roce. Bueno, en física tiene sus fórmulas. Su fórmula es buscar cuál es la receta que tengo que usar para calcular las cosas. Bien, necesito sacar fuerza de roce. Busco la receta de fuerza de roce. La receta de fuerza de roce es mu por normal. Ok, ya tengo la receta. Vamos a los ingredientes. Tengo el mu, es 0,5. ¿Tengo la normal? No. Cálculo de la normal. Para el cálculo de la normal, siempre vamos a usar el tema de que la normal es que el cuerpo está en equilibrio. Se me achicó la pantalla. Vamos a usar el tema de que la fuerza está en equilibrio vertical. Entonces, para el cálculo de la N, lo primero que vamos a plantear es que las sumatorias de la fuerza en I es 0. Eso porque está en reposo así, vertical. Sumatoria de las fuerzas en I igual a 0, equivale a decir que normal menos peso es igual a M por A. Normal la tengo que averiguar, peso, perdón, esto es un 0.
Perdón, me distraje, es un 0. Listo, el peso. Bueno, cálculo del peso. Al costadito, todos cálculos auxiliares. El peso es masa por gravedad contra la masa 20, ¿no? 20 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos da 196 newton. Bueno, ya saqué el peso. Con el peso puedo poner acá el peso y sacar la normal. Este que está restando pasa sumando. La normal mide lo mismo que el peso. Yo tengo la normal. Puedo calcular la fuerza de roce. Es como una cadena. Este me sirve para calcular este me sirve para calcular este. Y siempre voy a tener que hacer esa cadena. Bien, pregunta 1. Entonces ya tengo la fuerza de roce. Y ahora me pide la aceleración. Pero antes de calcular la aceleración, yo me voy a volver a ir al dibujo. Y voy a poner lo que me dio la fuerza de roce. Me dio, dijimos, 98 newtons. ¿Cuánta fuerza hice yo para moverlo ahora? ¿Qué fuerza le hice? 98. 98 es la fuerza de roce que me ofrece el cuerpo cuando lo quiero mover, pero yo le hice 50. ¿Lo moví? ¿Moví este cuerpo cuya fuerza de roce No. máxima? No, porque es menor la fuerza con la que tira. Claro. Entonces acá directamente la aceleración es 0. Bien, ustedes me podrían decir, pero yo puedo poner sumatorias de las fuerzas en X igual a M por A, entonces eso es 50 menos 9,8, pero ojo con esto. La fuerza de roce no es una fuerza real. A ver cómo les puedo decir. Sí es real, pero yo tengo este cuerpo que está aquí. A ver si se los puedo mostrar en un... Lo quiero mostrar como... Acá no hay mucha luz. Supongo que yo quisiera mover... Voy a buscar un cuerpo que saco... Bueno, el mouse. Entonces yo acá le hago una fuerza, pónganle, ¿no? De 1 newton. Y no se mueve. Si no se movió, la fuerza de roce, cuando yo le hice una fuerza de 1 newton, la fuerza de roce, ¿qué fuerza me hizo a mí? 1 newton. Bien, porque se opuso a la mía, no es que hizo más. Yo le hago una fuerza de 2 newtons. Entonces, y tampoco lo logro mover. Quiere decir que en ese momento, la fuerza de roce me está haciendo a mí 2 newtons. ¿Bien? La máxima fuerza que me va a hacer la fuerza de roce es la que hago mu por el coeficiente estático. Esa es la máxima. Mientras yo haga menos, como que la fuerza de roce se opone a mi fuerza con la misma que yo le hago. No es que siempre es de 98 newtons. Si yo del otro lado le hago 50, como le hice ahora, la fuerza de roce me va a hacer 50. Y el cuerpo no se va a mover. Cuando yo logre hacer una fuerza mayor a 98, ahí la venzo y lo puedo empezar a mover. Entonces no es que esa fuerza es de 98 newton. Ese valor que yo saqué de 98 newton es la fuerza de roce estática máxima. Bien, pero cuando yo le hago menos, la fuerza de roce me responde con menos. Por lo tanto, yo acá no voy a hacer ningún cálculo. Si yo veo que la fuerza de roce es más grande que la fuerza que yo le voy a hacer, no logro mover el cuerpo. Listo, aceleración 0 y no hago ningún cálculo más. He dicho. Y vamos al 3, porque yo me quiero ir a comer y a dormir, y supongo que ustedes también. Por los problemas técnicos esto se dilata un poco. Vamos a hacer el 3.
Entonces acá esto es 0. No logro vencer la fuerza de roce, porque mi fuerza es menor a la fuerza de roce, no se mueve. Bien, vamos al 3. Vamos a correr un poco de estas cosas que son de otra clase. Pero si había una pizarra nueva no se va a abrir nunca más. Entonces, vamos acá. Dice, sobre una caja de 1200 gramos de masa situada en una mesa horizontal, se aplica una fuerza de 15 newtons en dirección al plano. Calcula la fuerza de rozamiento con dos condiciones diferentes. Tengo que calcular la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con esta aceleración y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Vamos a la primera opción. Ay, ¿qué apareció? Dios. Es la tecnología contra mí hoy. Bueno, me sale como ese dibujo. Bien, tenemos, como siempre, peso, normal. Tengo una fuerza de 15 newtons. Dice que es horizontal. Y tengo una fuerza de roce que la tengo que calcular. Ok, ¿y qué más datos tengo? Tengo la aceleración. Bien. ¿Puedo calcular la fuerza de roce como la venía calculando? Porque me pide la fuerza de roce. ¿Puedo calcular la fuerza de fricción como lo venía haciendo en los ejercicios anteriores? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sería la pregunta. ¿Puedo hacer el cálculo del peso para sacar la normal, para sacar la fuerza de roce, los 3 pasos que hacía antes, o no puedo? ¿Sí? No lo escucho. ¿Puedo o no puedo? ¿Qué dato me faltaría para hacer lo mismo que venía haciendo antes? ¿Qué no tengo? No te escucho, Milce. Te veo mover la boca, pero no te escucho. La fuerza de roce. Claro, pero para la fuerza de roce yo necesito ¿qué? ¿Qué elemento para calcularla? La masa. La masa la tengo. La masa la tengo, el mu. El mu. No tengo el mu. No. El ejercicio no me da el mu, no me da el coeficiente de roce. Por lo tanto, me la tengo que rebuscar de otra manera para sacar la fuerza de roce, porque no tengo el mu. Pero sí tengo la A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear la ecuación de movimiento de la segunda ley, sumatoria de la fuerza en X igual a M por A. En X tengo estas dos, una para un lado, otra para el otro, entonces siempre voy a poner F menos fuerza de roce igual a M por A. La fuerza la sé. La fuerza de roce no, es mi incógnita, de hecho. La masa sí. ¿Cuánto es la masa? 1200 gramos. 1200. 1200 gramos. ¿Puedo poner 1200 gramos? ¿Gramos? 1 kilo 200. ¿Cuánto sería? Claro, 1 kilo 200. 1,2 Lo tengo que pasar, claro, lo tengo que pasar a kilogramos. Acuérdense que hicimos un cuadro, ¿se acuerdan? Masa en kilogramos, aceleración, metros sobre segundo cuadrado, fuerza en newtons. Entonces tengo que ponerlo en kilos. Y tengo la A también. Así que yo la voy a despejar a la fuerza de roce de esta ecuación. Me queda 15 newtons menos fuerza de roce igual a
3 newtons. Despejo fuerza de roce, fíjense acá, como fuerza de roce tiene un menos adelante, me conviene hacer un enroque, pasar fuerza de roce para acá y 3 newtons para acá restando. 15 newtons menos 3 newtons es igual a fuerza de roce. $12 newtons es la fuerza de roce. Así que ahí tengo otra manera de sacar la fuerza de roce sin tener que, si no tengo el move, pero sí tengo la aceleración. Bien, y el apartado B me dice hacer lo mismo, pero si el cuerpo se mueve a velocidad constante. Y acá otra vez ya le metemos MRU. Velocidad constante es MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuánto vale la A en el movimiento rectilíneo uniforme? Piense, movimiento rectilíneo uniforme va siempre a la misma velocidad. ¡Ay, A! ¿Cuánto vale? Acelero. No hay A, claro, no hay aceleración, no cambio la velocidad. Por eso la aceleración es cambio de velocidad respecto al cambio de tiempo. No hay A, o sea que la A es 0. Entonces tengo que hacer todo esto mismo, pero poniendo acá 0. Porque cuando el cuerpo se mueve a velocidad constante, la aceleración es 0. Así que lo vamos a hacer acá un costadito. Lo mismo, sumatoria de la fuerza en X igual a M por A. Voy a poner 15 newtons para abreviar, menos fuerza de roce, igual a 1,2 kilogramos por 0. $15 newtons menos fuerza de roce igual a 0, porque esto por 0 da 0. Por lo tanto, la fuerza de roce vale lo mismo que la fuerza. Se equilibra. Acuérdense que estar en equilibrio, que la sumatoria de las fuerzas de 0, significa o que el cuerpo está quieto o que se mueva en movimiento rectilíneo uniforme. Así que este sería ese caso. Dicho esto, lo veo así con cara de esto está muy difícil y de preocupación, los voy a dejar y a descansar. Bueno, feliz día del estudiante, porque son estudiantes, así que es su día mañana. Así que feliz día, si pueden pasar a hacer algo lindo, ¿no? Gracias, profe. Y bueno, seguimos con esto entonces. Esta hora se grabó, así que la tengo que editar para cortarle toda la primera parte de adelante que estuvo sin nada y después se las paso. ¿Ok? Dale, profe, muchas Cuídense. Nos gracias. vemos el lunes. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, gente. Buenas noches. Hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego.